Y ahora sí tenemos una entrevista muy especial, muy importante. Luis, ¿querés presentarlo? Sí, tenemos una nota con Pepe Steileger, José Steileger, un editorialista importantísimo de la Jornada de México, un hombre con una brillante trayectoria, al cual además quiero y valoro mucho, y además somos amigos, que eso es lo más importante. Hola Pepe, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Luis? Buen día. Te agradezco esas palabras. Me debes 4 asados ya. ¿4 nada más? Nada más. Sí, pues aquí en México la carne está mucho más cara que en Argentina, cuidado. Claro. Pepe, el planeta vive una circunstancia crucial. Esta fue una noche de enormes definiciones. Irán acordó una tregua con Estados Unidos, ninguna tregua con Israel hasta ahora. ¿Qué estás percibiendo? ¿Cómo ves el tiempo que viene? Digo, ¿qué intuís? Bueno, te sugiero a vos y a tu audiencia, a tus oyentes, que lean el editorial de hoy de La Jornada. Tú sabes que La Jornada, después del País de Madrid y Clarín de Buenos Aires, es el medio de habla hispana más consultado y más leído en toda América Latina, y mucho más en Estados Unidos, donde hay una población de habla hispana que ya sabemos que son millones, ¿no? El editorial de hoy de La Jornada resume un poco esa primera inquietud tuya, ¿no? El editorial se llama Trump derrotado por Irán. Mira. Bueno, si vos agarrás los 10 puntos que acordaron, los 10 son de Irán, no hay ninguno de Trump ahí, ¿no? Claro, son 10 puntos que luego se verá sobre la marcha porque ya sabemos que también se firmó hace 2 o 3 meses un plan de paz para Gaza y siguen masacrando palestinos en la franja. Entonces, esto de los acuerdos de paz o estos de los diálogos, todo eso va a depender mucho de cómo se diriman las fichas en el tablero real. Y cuando me refiero al tablero real, es algo que hay que tomar en cuenta, que se lo podría resumir también en pocas palabras. El 99% de los estadistas, gobernantes, presidentes, hoy, ayer, y creo que así va a ser siempre por la propia lógica de la política, la prioridad es la agenda interna. ¿Me explico? Sí. O sea, Netanyahu, ¿no? Porque Sí. bueno, tenemos en el mundo a 3 delirantes, pero son 3 delirantes que están muy bien manejados por las grandes corporaciones del capitalismo occidental, ¿no? En el norte Trump, en el Medio Oriente Netanyahu, y en el sur nuestro querido y heroico Javier Milei. Esos son los 3 desquiciados que están impulsando la política en sus respectivas regiones. Pero tomar en cuenta esto, su agenda, sus prioridades es interna. Bueno, a Milei no le va muy bien tampoco porque prioriza lo externo, entonces eso le ha desencadenado internamente un quilombo que ellos mismos pueden entender. Pero en Estados Unidos, la interna es lo que cuenta. Y después todo lo demás que aparezca en el mundo, ¿no? Ahora, estos últimos 30 días de una guerra despiadada contra Irán, que Trump pensaba resolver en 48 horas, bueno, terminó con nada más y nada menos que con una derrota de la potencia económica, militar y más poderosa del mundo, y que lo seguirá siendo durante mucho tiempo.
pero en las guerras lo que cuenta es el manejo político. Y en esto los iraníes, no olvidemos eso, son los inventores del ajedrez. Claro. Sí, sí, el ajedrez lo inventaron los persas, entre otras tantas cosas, ¿no? Estos que vencieron a cuánto imperio se les cruzó en el camino en 6.000 años, ¿no? Claro, claro. Los medios occidentales dicen, uy, que Trump habla de borrar una civilización. Bueno, creo que borrar una civilización es algo complicado, pero solo a un desquiciado político como Trump se le ocurre, ¿no? Además, el primero que él sabía que esto era una locura era él mismo. Pero reitero, lo que pasa es que la administración de su gobierno, que va para año y medio, en noviembre hay elecciones de medio término, ya prácticamente la Cámara de Representantes, que sería la diputada, la perdió, y la del Senado le va a quedar apenas un tercio. Y bueno, y detrás de eso le queda, si es que no hay una destitución, un impeachment, como se dice en inglés, le quedan todavía 2 años y medio de gobierno. Es decir, yo siento que el gran nudo, el gran centro de gravedad de lo que podríamos llamar la crisis de nuestra época, está al interior de los Estados Unidos. Claro. Bueno, hola Pepe, te habla Gastón Alberdi, un paisano y amigo argenmex al igual que yo y que vos. ¿Cómo estamos? Sí. Ajá. Mucho gusto. Aquí vamos. Te he leído muchos años de allá, sí, desde diciembre del 90, siempre en la jornada. Es muy lindo leer a un argentino viviendo uno en el exilio y formando a nuestros hijos. Allá en México tengo 2, uno en Toluca y otra en Iztacalco. El tercero acá en la Argentina. Yo te quería preguntar las conexiones de este infradotado que nos malgobierna acá en la Argentina, denominado Javier Milei, con el capo digamos, de tantas empresas como es Ricardo Salinas Pliego. Sí, en efecto. Sí, hay un vínculo que se ha venido fortaleciendo en los últimos años en el contexto mexicano. Cuando hablo del contexto mexicano es que la correlación de fuerzas de la extrema derecha o las derechas son muy desfavorables para sus intereses. No obstante, están ahí. Javier Milei en los últimos 2 o 3 años por lo menos ha hecho 10 viajes a México. Y en uno de esos viajes, creo que fue en uno de los primeros, lo fue a visitar nada más y nada menos que a Carlos Slim, a su casa. Carlos Slim, como sabemos, el dueño de Claro, uno de los hombres más poderosos del mundo. De Telmex, claro. Bueno, sí, en su casa, en la casa de Carlos Slim, Javier Milei se tomó el atrevimiento de decirle a la mujer que se corra, que se vaya a la cocina a preparar el café, porque él tenía que hablar cosas serias con Slim. Sí. Bueno, eso naturalmente cayó muy mal en todo tú sabes, en México el tema de la cortesía, eso viene de la época virreinal, ¿no? Aquí hay que tener mucho cuidado con las palabras. Y un tipo como Milei es un tipo que no se ajusta, digamos, a esas formas que predominan en México. En México forma es fondo, ¿no? Aquí tenés que decir 20 veces al día gracias, tenés que ser hospitalario, por favor, y todo lo que no hacemos los argentinos, ¿no? Así es. Quizás, bueno, entonces, bueno, por ese lado. Ahora, otro de los hombres más poderosos que hay en México es Ricardo Salinas Pliego, ¿no? Sí, señor. Salinas Pliego no tiene nada que ver con el presidente Salinas de Gortari, pero Ricardo Salinas Pliego es prácticamente, bueno, el dueño de una empresa muy grande de distribución de electrodomésticos, Electra, que a su vez es un banco. Claro, TV Azteca y otras grandes empresas, y a su vez maneja toda la millonada de lo que representan las remesas. Las remesas en México es un poderoso factor de ingreso del país, ¿no? Entonces, eso también hay que tomarlo en cuenta. Ahora, no sé,
en efecto, Milei está comunicado y conectado con todos estos espacios de la ultraderecha mexicana, que a su vez están muy entrelazados con la gente de Vox en España. Entonces por aquí suele venir Abascal y una serie de personajes. Es toda una entente, una internacional conservadora de extrema derecha que yo creo que en Argentina, bueno, en Argentina están en el gobierno, pero en este gobierno, con esta crisis, en España sí han logrado avanzar bastante, pero en México no, porque en México se estrellan contra la política del proceso que de la cuarta transformación. Manuel López Obrador hace 6 años, la cuarta transformación. Con Claudia. Entonces no les va muy bien que digamos, lo cual no quiere decir que Milei siga siendo parte, ¿no? De hecho, ha sido el invitado de honor de Salinas en las últimas reuniones con este otro canalla de Agustín Laje, que maneja una fundación de extrema derecha, Faro. Aquí las librerías distribuyen mucho los libros de Laje, pero eso no quiere decir de que muy unida al Yunque, un hombre... Pepe, muy unida al Yunque, regiomontano. Sí, claro, el Yunque también es otra de las variables de la extrema derecha mexicana. Fíjate que ahora están convocando nada más y nada menos que en el estado de Jalisco un congreso de la masculinidad. ¿Quién lo convoca, Verástegui? Congreso. Ahí están todos, pero tienen el poderoso respaldo de una de las iglesias también más fuertes de este país, de extrema derecha, que es Luz del Mundo. Claro. Que tienen ahí en Jalisco, tienen un templo que, no sé, es más grande que el Taj Mahal de la India, ¿no? Así es. Bueno, ese es el espacio donde circulan tanto las extremas derechas de España, de México, y que frecuenta Javier Milei. Yo te quería preguntar, Pepe, querido, vos sabés que en el DF, bueno, es una ciudad la cual habitamos 25, 27 millones de habitantes, y estos movimientos que, entre comillas, ¿no?, disque juveniles, que fueron en contra de la compañera Claudia Sheinbaum, y obviamente con terminales, ¿no?, con estos personajes que vos decías, si se siguen replicando o no. Sí, efectivamente circulan, pero lo que pasa es que la política social, tanto que empezó Andrés Manuel como la de Claudia, ha tenido unos réditos que ya se empiezan a sentir abiertamente. Por ejemplo, si consideramos que en este país hay 130 millones de habitantes, de los cuales la mitad todavía están en la pobreza dura y relativa, estamos hablando de 50 millones de personas. Bueno, ahí están dirigidos la mayor parte de los planes sociales que claro, en Argentina se los desacreditó como planeros y qué sé yo, pero que les llevó mucho alivio a la gente, ¿no? Particularmente a la gente de la tercera edad, a las mujeres solas con hijos, y por sobre todo con un programa espectacular de becas para 11, 12, 13 millones de adolescentes que están en pleno funcionamiento. Así es. Bien, todo esto es un poderoso muro de contención de las políticas de desacreditación del gobierno de Claudia, que la acusan de lo que fuere. Pero reitero, si uno revisa los medios de comunicación de aire o los impresos de México, es exactamente el mismo discurso del que te podés encontrar en los medios de aire o impresos de la Argentina. Es el mismo discurso, ¿no? Sí. Es el Universal, el Excelsior. Sí, es cierto, sí. Exactamente. Bueno, el tema es de que eso a su vez lo tenés que vincular con primero, la capacidad de lectura del mexicano, que no es demasiado prodigiosa, claro. Pero en México hay una poderosa intuición de carácter nacional y social. Totalmente. Yo te diría que hay una alfabetización de conciencia y de sensibilidad nacional y saber qué es lo que hay que defender, que de la expresión más intelectualizada de todos estos objetivos, ¿no?
Entonces, te pongo un ejemplo de una señora que me ayuda a mí en la semana, en la casa, ¿no? Es una señora que vive en la periferia de la ciudad, con un piso de tierra, digamos, de la pobreza extrema, ¿no? Yo creo que ni siquiera la señora sabe dónde está ubicada la capital del país. Pues bien, esa señora que va a una de estas iglesias neopentecostales, una iglesia que funciona mucho en Brasil, la iglesia Pare de Sufrir. Bueno, esa señora que uno podría decir que forma parte, ¿no?, de la base más desamparada, más precarizada del país, no le hables mal de López Obrador y de Claudia porque te mata. Obvio. Claro. Pepe, volviendo al tema internacional, pareciera que estamos ante un cambio de hegemonías que será, yo pensé que iban a ser por las buenas y fueron por las malas, cambio de hegemonía en la moneda mundial, cambio de hegemonía a la hora de administrar intereses económicos como la deuda externa de los pueblos, cambio de hegemonía a la hora de las miradas políticas. ¿Ya están los BRICS o falta? Bueno, yo por lo que más o menos tengo, no he investigado a fondo el tema de los BRICS. Pretenden ser los BRICS una segunda versión de lo que fue el movimiento de los no alineados, ¿no? Pero naturalmente el movimiento de los no alineados se presentó en los años 50 y 60 en otro contexto internacional. Los BRICS, en efecto, como sus propias siglas lo indican, ¿no? Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica. Pero dentro de los BRICS también hay problemas serios, ¿no? Como sería el caso de la India. No por casualidad, para Israel la India es un bastión fundamental, una cuña muy importante para meter adentro de los BRICS, ¿no? Y naturalmente cuando decimos Israel hablamos de la gran banca internacional, empezando por la famosa Reserva Federal de Estados Unidos, que sería, bueno, la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central de Estados Unidos. Bueno, eso está en manos de los sectores más agresivos y ultraderechistas del capital financiero. Desde ahí están torpedeando mucho y golpeando mucho para dividir y fraccionar a los BRICS, empezando por la India. Ahora, estamos hablando de un espacio en el que prácticamente está la mitad de la población del mundo, ¿no? La India hoy día un poco más, Pepe. Habitantes un poco más que la China, ¿no? Sí. Bueno, estamos ahí hablando de la mitad del mundo y todos estos países jugaron un rol interesante en este contexto de crisis con Irán, respaldando, apoyando, etcétera, pero tampoco cortándose las venas. Cuidado con esto. Los tiempos de cierta idealización de lo que podían ser desde la Declaración de los Derechos del Hombre, la Revolución Francesa hasta el movimiento de los no alineados, que tenían un alto contenido lírico e ideológico, hoy día ya no es así, ¿no? Aquí está predominando el principio de que la caridad bien entendida empieza por casa, y entonces cada uno de esos países, que además han creado un banco, uno de los bancos más poderosos del mundo, ¿no?, que es el Banco de Shanghái, tienen problemáticas internas muy complicadas. De todos modos, se pueden guiñar los ojos, pueden sentarse a dialogar, a intercambiar y a jugar un rol, ahí sí, de confrontación abierta con los aspectos más desquiciantes y la deriva de la llamada civilización occidental, que es la que se está cayendo a pedazos. Pero eso no quiere decir que se va a caer a pedazos y que el año que viene vamos a tener otra, no. Estos son procesos que son mucho más largos, ¿no? La historia no tiene fechas, no hay una fecha exacta para saber cuándo empezó el Renacimiento, cuándo empezó la era moderna, pero esa es la situación. Ahora, claro, los BRICS sí juegan un rol de
de contrapeso importante. Fíjate el rol que cumplió Pakistán en todo este quilombo con Irán. Pakistán ha sido permanentemente un aliado de Estados Unidos y las petromonarquías árabes. Pero Pakistán tiene su propia política interna y sin ser Pakistán miembro del BRICS, tiene y es una de las 9 potencias nucleares del mundo. El año pasado, cuando se desencadenó ese periodo de 30 días, o de 12 días, perdón, de Israel bombardeando a Irán, quien paró esa ofensiva fue Pakistán, ¿no? Prácticamente con un emplazamiento a Israel, que no sigan jodiendo con Irán. Bueno, en aquella ocasión eso se paró, pero en esta última ocasión, el que empujó y al que le interesa seguir ampliando todo lo que tenga que ver con la guerra propiamente dicha es Israel, porque Israel también está contra las cuerdas, no solamente internamente. Israel prácticamente ya está en la galería del horror de lo que el mundo occidental no puede consentir, como lo ha consentido en el exterminio del pueblo palestino, pero no puede tolerar, no. Entonces, bueno, Israel de esta situación no va a salir airosa, ¿no? Y eso tiene a su vez su impacto dentro del propio sionismo norteamericano, que de últimas es el que cuenta. El sionismo israelí ya es decorativo, es lírico, es romántico, siguen teniendo, obviamente, una poderosa fuerza militar, una poderosa voluntad asesina, pero todo eso depende del apoyo norteamericano. Sin el apoyo norteamericano, Israel sí se puede caer a pedazos, ¿no? De Israel hoy día nadie está saliendo por el aeropuerto Ben Gurión porque no se sabe en qué momento está abierto, ¿no? Los israelíes con plata, los que tienen plata ya se están yendo, y en el Mediterráneo están surgiendo por todos lados empresas navieras que ofrecen transportar a israelíes a donde quieran, y la mayoría se regresa a los países de donde nacieron, ¿no? Se les acabó también el sueño de la tierra prometida. Entonces es una crisis muy fuerte, y lo que no aparece en los medios. Claro. Pepe, te toco un tema que tiene que ver con la Ciudad de México, sí, ya para redondear. Vos sabés que desde diciembre del 97, bueno, gobierna obviamente las ideas democráticas, ¿no? Desde el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano, pasando, bueno, por Rosario, por Encinas, por Andrés Manuel, por Marcelo Ebrard Casaubon, por Miguel Ángel, obviamente por la compañera Clara Brugada. Y todos los argentinos que vivimos en México, que tenemos doble nacionalidad, se nos está invitando desde hace años a participar en el presupuesto de las distintas unidades territoriales, ¿no?, de la Ciudad de México, a participar prácticamente con nuestro voto. Los que estamos eventualmente en la Argentina nos envían a través de la aplicación para votar, en este sentido, digamos, ajustar o no los presupuestos o extenderlos, ¿no?, para las obras que se están desarrollando en nuestras distintas alcaldías. ¿Cómo ves vos todo este tema participativo en el país, digamos, la voluntad popular, las consultas, las opiniones? Sobre ese punto en particular tengo muy poca información. Sí he oído algo, pero muy por sobre encima, por lo tanto no podría darte demasiados detalles sobre eso. No sé realmente. Tranquilo, Pepe. Bueno, espero pagar mis deudas dentro de poco. Inviten. Que son unos tacos. Y no, asado, ¿qué taco? Asado y vino. Y te agradecemos con el corazón esta posibilidad, que un tipo tan calificado como vos, que genera opinión en uno de los medios más importantes del mundo, nos dé esta magnífica posibilidad. Gracias, Pepe. Un abrazo enorme y gracias por la nota. Lo mismo para ustedes, ¿eh? Un abrazo. Chau, Un chau. abrazo. A la orden.